Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y les doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral. Mis amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha traído mucho a colación varias personas y que incluso ha creado incertidumbre desde finales del año pasado, del 2019, y comienzos de este año 2020. Y es el hecho de la implementación del anclaje de los distintos montos de tasas a lo que es la unidad de la moneda electrónica conocida como el Petro. En este caso ha sido instituida por el Ejecutivo Nacional, en la cual en varias oficinas públicas como notarías o registros se abandonó el criterio de fijarlo en base a la unidad tributaria vigente, se abandona ese monto y ahora se ha anclado los valores de las tasas notariales o de las tasas registrales a un valor flotante como es el Petro, que aproximadamente en este momento se está cotizando alrededor de más de 2,5 millones de bolívares según la cotización flotante, que fluctúe tanto a la alza o a la baja, y en ese punto digamos ha creado mucha confusión y a la vez incertidumbre y desconocimiento, debido a que incluso no existe un debido decreto que establezca cuáles son en verdad las distintas variables o distintos montos de tasas, multas o incluso también impuestos, tomando en cuenta que es, como les dije, un valor variable y que no existe una resolución como tal que especifique cuántas unidades basado en esta unidad monetaria digital se encuentran previstas. Y obviamente, basado en esta situación que es de carácter actual, se ha trasladado esta pregunta y esta incertidumbre al mundo de las sucesiones también. Y la pregunta que incluso han hecho es: los impuestos sobre sucesiones, tomando en cuenta que ahora se está pidiendo y se está en este caso exigiendo doble contabilidad tanto en bolívares como en petros, también en este caso pudiese influir que el petro vaya también a incidir en lo que es la declaración del impuesto sucesoral. Bueno, les comento que esto es un tip de opinión con respecto a la situación que está ocurriendo y obviamente también una respuesta a las distintas preguntas que han realizado a este servidor. Les puedo comentar en este momento que hasta ahora no ha salido ninguna resolución con respecto a los impuestos sobre sucesiones, y que en este caso los valores tarifarios se hayan sido anclados a esta unidad monetaria digital como es el Petro. Es decir, todavía se sigue realizando la declaración y los cálculos del impuesto sobre sucesiones en base a la unidad tributaria vigente para el momento del fallecimiento. Si fuera este el caso, en este momento actual en el que nos encontramos, estamos hablando de febrero del 2020, la unidad tributaria vigente todavía en este momento es de 50 bolívares soberanos por unidad tributaria en este momento, y en la cual obviamente cuando nuevamente hagan el aumento del valor de la unidad tributaria, esos valores se deberán ajustar al equivalente en bolívares al momento de la declaración y lo que es el momento del valor de los bienes para el momento de la apertura de la sucesión, basado todo incluso lo que comenta los artículos de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones en su artículo 23. Menciono este artículo: el valor del activo será el que tengan los bienes y derechos que lo forman para el momento que haya fallecido el causante. Es decir, cuando el valor declarado fuera inferior al del mercado de estos bienes y derechos, el contribuyente deberá justificar razonadamente los motivos en que se basa su estimación. Esto significa que hasta ahora todavía se va a seguir haciendo bajo lo que es el valor de la unidad tributaria vigente para el momento del fallecimiento y todos los cálculos consecuentes a esa declaración de impuesto. Uno pudiese incluso poder tomar en cuenta que esto también tiene influencia con nuestro artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones en lo que es la tabla tarifaria, que obviamente toma en cuenta la cuota parte expresada en unidades tributarias. Entonces, les digo con toda la responsabilidad del caso que en este momento nuestro impuesto sobre sucesiones no está influido o no está involucrado con lo que es la unidad monetaria digital conocida como Petro. Vayamos, digamos, al mundo de los supuestos, y puede ser el caso porque, repito, la economía venezolana, como también las decisiones y las resoluciones del Ejecutivo o de los distintos organismos,
puede insertar variables que el día de mañana salgan obviamente de las resoluciones que comiencen a regular y en cierta manera afecten a lo que es la vigencia de las distintas normas que están contenidas en la ley de impuestos sobre sucesiones. Y ese, por ejemplo, este mismo artículo 7. Como he comentado en distintas capacitaciones y también lo he mencionado también incluso en los tips sucesorales, el artículo 7 es una tabla tarifaria y en el cual, expresado en cuota parte de unidades tributarias, vienen distintos rangos que en total son 8, que van de 0,01 unidades tributarias hasta 15, de 15 a 50 unidades tributarias, de 50 a 100, de 50 a 250, hasta llegar a la última que es ya a más de 4.000 unidades tributarias. ¿Qué pasaría entonces el día de mañana si en dado caso se resuelve ordenar una resolución en la cual se ancle estos valores a la divisa petro? Lógicamente esa resolución debería contener cuáles van a ser, en este caso afectando o en este caso reformando parcialmente el artículo 7 con la tabla tarifaria, de cuál va a ser la cuota de unidad tributaria que yo voy a considerar basado en petro, es decir, 0,01 petros a 15 petros, por ejemplo, de 15 petros a 50 petros, de 50 petros a 100 petros, es decir, estoy hablando dentro de un supuesto, es decir, que ahora en vez de ser unidades tributarias, sea tanta cantidad de petros la cuota aparte que corresponda. Eso, repito, es un valor bastante especulativo, tomando en cuenta que todavía no sabemos cuáles van a ser las distintas resoluciones que tanto el Ejecutivo como los organismos competentes vayan a fijar sobre esto. Es en cierta forma una opinión de quien les comenta sobre la situación que está ocurriendo. Repito y reitero para cerrar este tip, es que no existe ningún tipo de resolución que hasta ahora ancle el valor del cálculo del impuesto sobre sucesiones a la unidad monetaria conocida como petro, tomando en cuenta que el impuesto sobre sucesiones es un impuesto progresivo de carácter especial y con una normativa independiente comparada con lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado IVA, en la cual estos sí se encuentran afectados, y además lo que es la contabilidad que ahora se exige que sea tanto en bolívares como en petros. Mis amigos, hasta aquí el día de hoy. Este tip sucesoral les habló Juan Carlos Rom. Que tengan todos un buen día.